La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un momento con la palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Siguiendo con la serie del libro de Gálatas, vamos a estudiar Gálatas capítulo 3, verso 6 al verso 18. El tema: el pacto de Dios de salvación a los hombres ante el error doctrinal. La realidad apologética de este texto es que los judíos querían obligar a los gentiles a judaizar, a hacerse judíos y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. La verdad enseñada por Pablo es que los gentiles, sin cumplir la ley de Moisés, solamente por la fe en Cristo eran salvos. El contexto histórico de este pasaje resalta la vida de Abraham, ya que los judíos lo consideraban padre solo de su nación. Y Pablo enseña en este pasaje que Abraham es padre de todos por un pacto dado por Dios a él antes de que existiera la ley de Moisés. Y siguiendo con el mensaje que estamos tratando, la salvación no es por la ley, por esfuerzos propios o humanos, sino que es por la fe en Dios, por la obra de Cristo en la cruz y por promesa hecha a todos. En primer lugar, en el versículo 6 al versículo 9, vamos a tratar la salvación es por la fe en Dios, enlazándolo con el verso 5 del párrafo anterior, que dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de ley o por el oír con fe? Vemos que en el verso 6 comienza con el ejemplo de Abraham y dice: y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el pasado, Abraham le creyó al Señor y fue declarado justo ante Dios. Así lo afirma el versículo 6. Y en el versículo 7 nos trae al presente y nos dice: sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Es decir, en el presente, la persona que pone su fe en Dios es hijo de Abraham. Y en el verso 8 nos habla de que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La Escritura dio la buena nueva de justificación a todos los hombres. Esta expresión buena nueva es evangelio, la buena noticia de que en Abraham todas las personas del mundo, todas las personas o todas las naciones del mundo serían salvas en Jesús. En el verso 9 resumen o sintetiza de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué el verso 6 al verso 9? Dado que los judíos pensaban de que ellos solamente podían ser salvos y eran hijos de Abraham, Pablo resalta que no solo los judíos, sino los gentiles también, todos son hijos de Abraham por medio de Cristo en esta promesa hecha a Abraham. En el verso 10 al verso 14 encontramos que la salvación es solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 10 nos enseña que pretender guardar la ley nos hace malditos. Dice: porque todos los que dependen de la obra de ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en este libro para hacerlas. Dice aquí en el verso 10. Y en el verso 11 dice: por la ley nadie se salva sino por la fe, y que por la ley ninguno se justifica con Dios es evidente, porque el justo
por la fe vivirá, dice el verso 11. Y el verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el verso 12, la ley no se puede mezclar con la fe, o la ley no es de fe, según el verso 12. Y en el verso 13 y 14 sintetiza la obra o la acción de Cristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Aquí está la verdad central. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice aquí el verso 14. Es decir, que Cristo es bendición para todos los que reciben por fe al Espíritu Santo de Dios, que es dado por esa promesa maravillosa que Dios dio a Abraham. La ley era como un laberinto de entrada, donde todo el que entraba no salía. Pero Cristo es el camino para salir de ese laberinto y salvarnos. La salvación es por la obra de Cristo en la cruz y no por las obras de la ley. Entonces, la salvación encontramos que es simplemente obra de Cristo por cada uno de nosotros y no por obras de la ley. En el siguiente párrafo encontramos del verso 15 al verso 18, la salvación es por una promesa, es por la promesa de Dios. Esa promesa de Dios fue dada a Abraham. Y en el verso 15 ejemplifica al hombre y dice, un pacto humano nadie lo invalida. Un pacto, una vez pronunciado, es firme, dice el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, dice el verso 15. Pero luego muestra la parte en el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas promesas. Dios le hizo una promesa a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, la promesa de Dios a Abraham y a su simiente, y su simiente era Cristo, prometiendo a Abraham que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra, no solo los judíos, sino también los que no eran judíos, es decir, los gentiles. Y en el verso 17 dice, ahora pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después. No abroga, no invalida la promesa. Si la promesa fue dada 430 años antes de Dios haber entregado la ley a Moisés. Y luego de venir la ley, no quita, no desaprueba, no abroga la promesa que Dios le dio a Abraham de que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que un pacto divino no puede ser invalidado. Este pacto divino, esta promesa, Dios la dio a Abraham y no se puede invalidar. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en el verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios nos concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, que nosotros somos salvos por la promesa que Dios hizo a Abraham. Es una promesa de que en Cristo, la simiente que iba a venir de esa descendencia de Abraham, en ese Cristo íbamos a ser salvos todas las naciones de la tierra. Entonces, a manera de estas tres verdades que nos enseñan que la salvación es por la fe en Dios, en el verso 6 al verso 9, que la salvación es por obra de Cristo. Cristo nos redime, Cristo libera a la humanidad, en el verso 10 al verso 14. Y en el verso 15 al 18, la salvación es por una promesa, la promesa de Dios dada a Abraham de que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. A manera de principio, la fe siempre es el vínculo
de la salvación y no los esfuerzos humanos. La fe siempre ha existido. Por la fe, los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento alcanzaron la salvación, así lo informa Hebreos 11. Segundo, la muerte de Cristo es el único camino para librarnos de la maldición del pecado y de la muerte. Si éramos malditos por causa de la ley, por causa del pecado, y Cristo nos hizo libres. Tercero, la promesa de salvación se origina en Dios para los hombres y no del propio esfuerzo en obedecer las obras de la ley. Es un regalo del Señor. Y cuarto, los pactos. Los pactos con Dios son de origen divino. No es el hombre que pacta con Dios, es Dios quien ejecuta sus pactos con el hombre. Por ejemplo, Dios hizo pactos con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham, con David y con otros. Es Dios quien pacta con el hombre. Nosotros no tenemos esa libertad o esa autoridad de estar definiendo pactos para con Dios, porque es Dios quien pacta con el hombre. Viendo cada una de estas verdades, el pacto de Dios de salvación a los hombres, esto nos lo presentó el apóstol Pablo para enfrentar el error doctrinal de que el hombre podía ser salvo por cualquier esfuerzo humano o por cualquier obra de la ley. Y vemos que aún la salvación fue dictaminada tiempos antes a Abraham por un pacto y por una promesa para que todos los hombres fuéramos salvos en Cristo, que era la simiente que iba a venir de Abraham. Así que todos sean edificados, mis amados hermanos, y que Dios les bendiga. Amén. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.